Bueno, nosotros somos el grupo primero de la licenciatura en enfermería. Nuestro equipo está compuesto por los integrantes, su servidor Cristian Benay-Somá, Roberna Hernández Saualet, Montalvo Moreno Fernando de Jesús, Giovanna Estefanía Pérez Tilán y Jair José Vázquez Arcos. Nuestro tema de que hablaremos se llama el encéfalo. El primer tema es organización, protección y irrigación del encéfalo. Empezaremos hablando del desarrollo embrionario del encéfalo. Es necesario conocer el desarrollo embrionario del encéfalo para poder comprender la terminología que se usa en la designación de sus principales órganos en el adulto. El encéfalo y la médula espinal derivan del tubo neural ectodérmico, y la región anterior del tubo neural se expande junto con el tejido asociado de la cresta neural. Luego aparecen constricciones en el tubo expandido que se va a dividir en tres regiones, que son conocidas como vesículas encefálicas primarias. Estas vesículas son el prosencéfalo, que es el cerebro anterior, el mesencéfalo, que es el cerebro medio, y el rombencéfalo, que es el cerebro posterior. Tanto el prosencéfalo como el rombencéfalo se subdividen y forman las vesículas encefálicas secundarias. El prosencéfalo se va a diferenciar entre el encéfalo y diencéfalo, y el romboencéfalo o encéfalo posterior lo hace en metencéfalo y mielencéfalo. Las distintas vesículas encefálicas van a dar origen a las siguientes estructuras que forman parte del adulto. El telencéfalo va a formar lo que es el cerebro y los ventrículos laterales. El diencéfalo va a derivar el tálamo, el hipotálamo, el epitálamo y el tercer ventrículo. Del metencéfalo derivan la protuberancia o puente, el cerebelo y la parte superior del cuarto ventrículo. Del mielencéfalo se va a derivar el bulbo raquídeo y la parte inferior del cuarto ventrículo. Y del mesencéfalo va a dar origen al mesencéfalo y al acueducto del mesencéfalo, también conocido como acueducto cerebral. Bueno, las partes principales del encéfalo. El encéfalo adulto presenta 4 porciones principales: el tronco encefálico o tallo cerebral, el cerebelo, el diencéfalo y el cerebro. El tronco encefálico se continúa con la médula espinal y está constituido por el bulbo raquídeo, la protuberancia y el mesencéfalo. Por detrás del tronco encefálico se va a hallar el cerebelo y por encima el diencéfalo, que está formado por el tálamo, el hipotálamo y el epitálamo. Apoyado sobre el diencéfalo y el tronco encefálico se va a encontrar lo que es el cerebro, que es la parte más grande del encéfalo. Las cubiertas protectoras del encéfalo. Bueno, el cráneo y las meninges van a rodear y proteger al encéfalo. Las meninges craneales se van a continuar con las meninges espinales. Estas presentan la misma estructura básica y llevan los mismos nombres: dura madre, que es la parte externa, el aracnoides, que es la parte media, y la pía madre, que se encuentra internamente. Sin embargo, la duramadre craneal tiene 2 capas, mientras que la duramadre espinal solo lleva una. Las 2 capas durales se denominan capa perióstica, que es externa, y una capa meningia, que es interna. Las 2 capas de la duramadre craneal están fusionadas en toda su extensión, excepto en ciertas regiones en las que se separan para rodear los senos venosos durales, que son, es decir, conductos venosos revestidos de endotelio. Estos tienen la función de drenar la sangre venosa del encéfalo y la van a llevar a las venas yugulares internas. Además, no hay un espacio epidural en torno del encéfalo. Los vasos sanguíneos transcurren a lo largo de la superficie del encéfalo y a medida que penetran en su interior están envueltos por una fina hoja laxa de pía madre. 3 extensiones de la dura madre separan diferentes partes del encéfalo. Uno es la hoz del cerebro, que separa los 2 hemisferios o lados cerebrales. 2. La hoz del cerebelo, que va a separar los 2 hemisferios del cerebelo. 3. La tienda del cerebelo, que separa el cerebro del cerebelo.
Ahora hablaremos del flujo sanguíneo encefálico. La sangre que llega a lo que es el encéfalo o irriga al encéfalo principalmente a través de las arterias carótidas internas y las vertebrales. Los senos venosos durales van a drenar en las venas yugulares internas y estas retornan por estas venas hacia el corazón. En el adulto, el encéfalo representa solo el 2% del peso total del cuerpo, pero utiliza alrededor del 20% del oxígeno y de la glucosa que se consume, incluso en reposo. Generalmente, hasta una breve interrupción de la irrigación, ya sea de 1 a 2 minutos, puede deteriorar la función neuronal. Y la privación total de oxígeno por alrededor de 4 minutos puede generar un daño permanente. Como la glucosa casi no se almacena en el encéfalo, su aporte debe ser continuo. Ahora hablaremos de la barrera hematoencefálica. Esta está formada fundamentalmente por uniones estrechas que cierran el espacio entre las células endoteliales de los capilares encefálicos y por una membrana basal gruesa que los rodea. Algunas sustancias solubles en agua, como la glucosa, van a atravesar la barrera por medio de un transporte activo. Otras sustancias como la creatinina, la urea y casi todos los iones atraviesan la barrera muy lentamente. Sustancias liposolubles como son el oxígeno, el dióxido de carbono, el alcohol y la mayor parte de los anestésicos atraviesan fácilmente la barrera. Y si existen traumatismos o entran determinadas toxinas, y la inflamación puede provocar una rotura en lo que es la barrera hematoencefálica. Ahora hablaremos del líquido cefalorraquídeo. Es un líquido claro e incoloro compuesto principalmente por agua. Pero este tiene la función de proteger al encéfalo y la médula espinal de los daños físicos y químicos. Además, sirve de transporte de oxígeno y glucosa desde la sangre a las neuronas y a la neuróglea. Circula continuamente a través de las cavidades del encéfalo y de la médula y por el espacio subaracnoideo que se encuentra entre las aracnoides y la pía madre. Como había dicho, el espacio subaracnoideo va a rodear a estos órganos. El volumen total del líquido cefalorraquídeo es de alrededor de 80 a 150 mililitros en el adulto. El líquido cefalorraquídeo contiene pequeñas cantidades de glucosa, es decir, proteínas, ácido láctico, urea, cationes, entre los cuales se encuentran el sodio, el potasio, el calcio y el magnesio. Y también encuentra aniones como son el cloro y el ácido clorhídrico. También presentan algunos leucocitos. Las 4 cavidades llenas de líquido cefalorraquídeo en el encéfalo se denominan ventrículos. Los ventrículos laterales se van a localizar en cada uno de los hemisferios cerebrales y están separados por adelante por una membrana fina que se conoce como el septum pellucidum. El tercer ventrículo es una cavidad estrecha a lo largo de la línea media superior del hipotálamo y entre las mitades derecha e izquierda del tálamo. El cuarto ventrículo se halla entre el tronco del encéfalo y el cerebelo. Ahora hablaremos de las funciones del líquido cefalorraquídeo. Este tiene 3 funciones básicas. La primera función es la protección mecánica, es decir, representa un medio que amortigua los impactos y protege el delicado tejido nervioso del encéfalo y la médula espinal de movimientos que provocarían su roce con las paredes óseas del cráneo y del conducto vertebral. El líquido también sostiene el encéfalo de manera que éste flota en la cavidad craneal. La segunda función es una función homeostática. El pH del líquido cefalorraquídeo afecta la ventilación pulmonar y el flujo sanguíneo cerebral, algo muy importante para mantener los controles homeostáticos del tejido encefálico. El líquido cefalorraquídeo también sirve como un sistema de transporte para las hormonas polipeptídicas secretadas por neuronas hipotalámicas que actúan en sitios remotos del encéfalo. Su tercera función básica es la circulación
es decir, es un medio para el intercambio menor de nutrientes y productos de desecho entre la sangre y el tejido nervioso adyacente. Bueno, ahora hablamos de cómo se forma lo que es el líquido cefalorraquídeo en los ventrículos. La mayor parte de este líquido se produce en los plexos coroideos, por medio de redes capilares sanguíneas en las paredes de los ventrículos. Las células ependimarias, mediante uniones estrechas, cubren los capilares de los plexos coroideos. Sustancias seleccionadas, entre las que se encuentra principalmente el agua, son provenientes del plasma sanguíneo y estas son filtradas por los capilares. Luego serán secretadas por las células ependimarias para producir el líquido cefalorraquídeo. Esta capacidad secretoria es bidireccional y explica la producción continua del líquido cefalorraquídeo y el transporte de metabolitos desde el tejido nervioso nuevamente hacia la sangre. A causa de las uniones estrechas entre las células ependimarias, las sustancias que ingresan al líquido cefalorraquídeo desde los capilares coroideos no pueden escapar entre estas células. En cambio, deben atravesar las células ependimarias. Esta barrera hematorraquídea permite la entrada de ciertas sustancias en el líquido cefalorraquídeo y la exclusión de otras, lo que protege al encéfalo y la médula espinal de sustancias potencialmente nocivas transportadas por la sangre. Al contrario de la barrera hematoencefálica, la barrera hematorraquídea está formada por uniones estrechas de células ependimarias. Ahora hablaremos de la circulación del líquido cefalorraquídeo. Bueno, el líquido cefalorraquídeo, como habéis visto, se forma en los plexos coroideos de los ventrículos laterales. Llega al tercer ventrículo a través de dos orificios estrechos y ovalados, que son los forámenes interventriculares. El plexo coroideo agrega más líquido cefalorraquídeo en el techo del tercer ventrículo. El líquido luego fluye hacia el cuarto ventrículo a través del acueducto del mesencéfalo o acueducto cerebral, también conocido como acueducto de Silvio, que atraviesa el mesencéfalo. El plexo coroideo del cuarto ventrículo aporta más líquido. Este líquido puede llegar al espacio subaracnoideo por tres aberturas en el techo del cuarto ventrículo, una abertura medial y dos aberturas laterales, una en cada lado. El líquido cefalorraquídeo va a circular luego por lo que es el conducto central, o también conocido como el conducto del epéndimo de la médula espinal, y por el espacio subaracnoideo alrededor del encéfalo y de la médula. El líquido cefalorraquídeo es reabsorbido en forma gradual hacia la circulación sanguínea por las vellosidades aracnoideas, extensiones digitiformes de las aracnoides, que se van a proyectar dentro de los senos venosos durales, especialmente en el seno sagital superior. En condiciones normales, el líquido cefalorraquídeo se reabsorbe tan rápidamente como se forma en los plexos coroideos a una velocidad cercana a los 20 mililitros por hora, es decir, hasta 480 mililitros al día. Como las velocidades de formación y de reabsorción son las mismas, la presión del líquido cefalorraquídeo normalmente suele ser constante. Por la misma razón, el volumen del líquido también se mantiene de manera constante. Bueno, a continuación vamos a hablar sobre el tronco encefálico. El tronco encefálico comprende tres estructuras básicas: el bulbo raquídeo, la protuberancia puente y el mesencéfalo. El bulbo raquídeo, ¿dónde se encuentra? Va de la porción superior de la médula espinal hasta formar la parte inferior del tronco encefálico. Se extiende desde el nivel del foramen magno hasta el borde inferior de la protuberancia, a una distancia más o menos de 3 centímetros, que es lo que mide. Vamos a hablar sobre la descripción general. La sustancia blanca del bulbo contiene todos los tractos sensitivos, tanto que son ascendentes y motores descendentes, que transcurren entre la médula espinal y otras regiones del encéfalo. Parte de la sustancia blanca forma abultamientos en la superficie anterior del bulbo, que se conocen con el nombre de pirámides.
Esto es muy importante, ya que para su estudio por lo general se cuentan con 3 niveles: el nivel de la decusación de las pirámides, el nivel de las olivas y el nivel de la decusación de los lemniscos. Ok, ahora hablaremos del nivel de la decusación de las pirámides. Justo por encima de la unión entre la médula espinal y el bulbo, el 90% de los axones de la pirámide izquierda cruzan hacia la derecha y el 90% de los axones de la pirámide derecha pasan a la izquierda. Este entrecruzamiento de los axones se conoce como la decusación de las pirámides, y esto explica que cada mitad del encéfalo controla el lado opuesto del cuerpo. El bulbo también tiene diversos núcleos. Recuerden que un núcleo es una colección de cuerpos neuronales dentro del sistema nervioso central. Algunos de ellos controlan funciones vitales, de ahí derivan las funciones del bulbo raquídeo. Okay. Los núcleos que contienen el bulbo raquídeo son el centro cardiovascular, el centro respiratorio, el centro del vómito, el centro de la deglución, el núcleo gustativo, el núcleo coclear, el núcleo vestibular. En el centro cardiovascular vemos que controla el ritmo e intensidad de los latidos cardíacos y el diámetro de los vasos sanguíneos. El centro respiratorio controla el ritmo básico de la respiración. El centro del vómito produce el vómito, expulsión forzada del contenido gástrico. El centro de la deglución promueve la deglución del bolo alimenticio. El núcleo gustativo, desde la lengua hasta el encéfalo, es donde recorre. El núcleo coclear va de la vía auditiva desde el oído interno hasta el encéfalo. El núcleo vestibular, de la misma manera, va de la vía del oído interno hasta el encéfalo. Este controla el equilibrio. Los núcleos grácil-cuneiforme están relacionados con la sensación del tacto, presión, vibración y propiocepción consciente. Se localiza en la zona posterior del bulbo. Okay. Aquí estamos hablando del nivel de las olivas, los núcleos olivares. A los lados de cada pirámide se observa una elevación redondeada denominada oliva. Dentro de las olivas se encuentran los núcleos olivares inferiores, que reciben aferencias de la corteza cerebral, el núcleo rojo del mesencéfalo y la médula espinal. A los lados de cada pirámide se observa una elevación redondeada denominada oliva. Dentro de las olivas se encuentra el núcleo olivar inferior, que recibe aferencias de la corteza cerebral, el núcleo rojo del mesencéfalo y la médula espinal. Estos proporcionan instrucciones para que el cerebro produzca ajustes en la actividad muscular. Ahora hablaremos del nivel de los lemniscos. Los axones ascienden hacia el tálamo a través de la banda de sustancias blancas denominadas lemnisco medial, que se extiende a través del bulbo, la protuberancia y el mesencéfalo. Los tractos de las columnas posteriores y los axones de lemniscos medios se conocen en conjunto como vía de columna posterior lemnisco medial. Como vemos en el bulbo raquídeo, también vamos a encontrar nervios asociados a los pares craneales. En este caso tenemos a los nervios vestibulococlear, el nervio glosofaringio, el nervio vago y el nervio accesorio, así como el nervio hipogloso. Ahora hablaremos de la protuberancia puente. Se sitúa directamente por encima del bulbo, por delante del cerebelo, y mide alrededor de 2,5 centímetros de largo. Como el bulbo, la protuberancia contiene tanto núcleos como tractos y funciona a modo de puente que conecta diferentes partes del encéfalo. Estas conexiones son provistas por grupos de axones. Para su estudio vamos a ver que existe una región ventral y una región dorsal. La más grande es la región ventral. En la protuberancia forma una importante estación de transmisiones sinápticas que consiste en centros grises dispersos denominados núcleos pontinos. Muchos tractos de sustancia blanca entran y salen de estos núcleos, y cada uno de ellos proporciona una conexión entre la corteza de un hemisferio cerebral y la del hemisferio opuesto del cerebelo.
Este circuito coordina y la maximiza de tal manera que las neuronas eferentes motoras voluntarias llegan a todo el cuerpo. La región dorsal de la protuberancia es similar a todas las regiones del tronco encefálico, el bulbo raquídeo y el mesencéfalo. Ahí no tenemos gran variación. Los núcleos del puente. Otros núcleos localizados en la protuberancia son el área neumotáxica y el área amnióstica. Junto con el área rítmica vulvar, las áreas neumotáxica y amnióstica ayudan al control de la respiración. También la protuberancia tiene núcleos asociados a los nervios craneales. En este caso vamos a ver los nervios trigémino, el nervio abducens, el nervio facial y los nervios vestíbulo-cocleares. El mesencéfalo. El mesencéfalo cerebro medio se extiende desde la protuberancia hasta el diencéfalo y mide alrededor de 2,5 centímetros de largo. Es atravesado por el acueducto del mesencéfalo, el acueducto cerebral, que conecta el tercer ventrículo por arriba con el cuarto ventrículo por abajo. Okay. Ahí podemos ver la formación de los colículos superiores e inferiores. La parte anterior del mesencéfalo contiene unos pedúnculos cerebrales. Por ahí transcurren los axones de las neuronas motoras de los haces corticoespinales, corticobulbar y corticoprotuberancia. La región posterior del mesencéfalo, denominada tegmento, y presenta 4 elevaciones redondeadas que se llaman colículos. Son 2 superiores y 2 inferiores. Los superiores estos tienen núcleos que actúan como centros de reflejo visual. Las 2 inferiores forman parte de la vía auditiva, ya que reciben impulsos de los receptores para la audición en el oído interno y los envían al encéfalo. Estos núcleos también son centros para el reflejo del sobresalto, movimientos repentinos de la cabeza, de los ojos y del tronco, sobre todo cuando hay ruidos intensos, como por ejemplo cuando hay un disparo de un arma. Siempre en el mesencéfalo encontramos la formación reticular. Esta es una vasta región donde la sustancia gris y la blanca se presentan como una estructura en forma de red. Se extiende desde la porción superior de la médula espinal, atraviesa el tronco encefálico y llega a la parte inferior del diencéfalo. Las neuronas de la formación reticular tienen funciones tanto ascendentes como descendentes, es decir, motoras y sensitivas. La formación reticular tiene un sistema activador reticular ascendente, llamado o denominado SARA. Se encuentra en la formación reticular y su función más importante es la del estado de conciencia, un estado de vigilia en el cual un individuo está completamente alerta, vigil y orientado. Los estímulos visuales y auditivos activan al sistema SARA. Cuando el sistema SARA se encuentra inactivado es cuando estamos en sueño, y cuando se encuentra completamente dañado podemos entrar en un estado de coma. La porción descendente del SARA posee conexiones en el cerebelo y la médula espinal. Ayuda a regular el tono muscular, colabora en la regulación de la frecuencia cardíaca, la presión arterial y la frecuencia respiratoria. El siguiente punto a tratar es el cerebelo. El cerebelo es lo que sigue del cerebro en tamaño. Este ocupa las regiones inferiores y posteriores de la cavidad craneal. Es decir, que al igual que el cerebelo posee una superficie sumamente plegada y esta aumenta mucho en área de la superficie en la corteza externa de la sustancia gris, lo que permite la presencia de un mayor número de neuronas. ¿Dónde está ubicado? Bueno, la ubicación del encéfalo es fácil. Se halla por detrás del bulbo y la protuberancia y constituye la parte posterior interior del encéfalo, como podemos observar en la imagen. Está constituido por una capa superficial, denominada corteza cerebelosa. En esta
o lo que consiste, sus características son en pliegues delgados y paralelos de sustancias grises conocido como láminas de cerebelo. Más en la profundidad se encuentra unos tractos que son una sustancia blanca que forman el árbol de la vida, por así decirlo, ya que es muy parecido a las ramas de un árbol. Posteriormente, la función que este hace o cumple es una función primaria, ya que evalúa cómo se lleva a cabo un movimiento iniciado por las áreas motoras del cerebro, y cuando éste ve los movimientos que no se ejecutan correctamente, el cerebelo detecta las anomalías. Posteriormente sigue el diencéfalo. Este forma parte o centro de un tejido encefálico inmediatamente por encima del mencéfalo. Este se ubica rodeado casi en su totalidad por los hemisferios cerebrales y contiene los núcleos que participan en una amplia variedad de procesos sensitivos y motores, entre los cuales los centros encefálicos superiores e inferiores. El diencéfalo se encuentra también el tálamo. El tálamo mide aproximadamente unos 3 centímetros de largo y representa el 80% del diencéfalo. Este está constituido por una masa pares y ovaladas de sustancia grises dispuestas como núcleos entre tactos de sustancia blanca. Posteriormente encontramos el hipotálamo. Esta es una pequeña parte del diencéfalo. Está situada por debajo del tálamo y la forma una docena de núcleos organizados en 4 regiones: la región mamilar, la región tuberal, la región supraóptica y la región preóptica. Como podemos apreciar en la imagen, por colores, aquí se nos divide la región mamilar, la región tuberosa, la supraóptica y la preóptica. Bueno, yo les voy a hablar la parte del cerebro. El cerebro es el asiento de la inteligencia que nos otorga la capacidad de leer, escribir, realizar cálculos, componer música, a recordar el pasado, planificar el futuro, imaginar cosas que jamás han existido. Como sabemos, el cerebro consiste en una corteza cerebral externa, una región interna de sustancia blanca cerebral y núcleos de sustancia gris en la profundidad de la sustancia blanca, así como podemos apreciar en la imagen. Les hablaré un poco de la corteza cerebral. La corteza cerebral es una región de sustancia gris que forma el borde externo del cerebro. Aunque solo mide de 2 a 4 milímetros de espesor, contiene miles de millones de neuronas dispuestas en capas. Los lóbulos del cerebro son cada hemisferio cerebral que se subdivide en varios lóbulos. Los lóbulos se denominan según los huesos que los cubran, que son el frontal parietal, el temporal y el occipital, como muestra en la imagen que tenemos. La sustancia blanca cerebral está formada originalmente por acciones mielénicos en 3 tipos de tractos. Los tractos de... Perdón, tú... Okay. La sustancia blanca cerebral está formada originariamente por acciones mielénicos en 3 tipos de tractos: los tractos de asociación, los tractos consulares y los tractos de proyección. Los ganglios es en la profundidad de cada hemisferio cerebral que se encuentran 3 núcleos denominados en conjunto ganglios basales. Como sabemos, hay 3 tipos de ganglios basales, que son uno de ellos es el tracto de corte y pega, a ver. Los ganglios en la evolución de cada hemisferio cerebral se encuentran 3 núcleos denominados ganglios, en conjunto ganglios basales. El sistema límbico está rodeado por la parte superior del tronco del encéfalo y el cuerpo calloso, que se encuentran en ella de estructuras en el borde interno del cerebro y el piso del diencéfalo, que constituye el sistema límbico. Organización funcional de la corteza cerebral.
En determinadas regiones de la corteza cerebral se procesan señales específicas de la naturaleza sensitiva, motora y de la asociación. Áreas sensitivas. La información sensitiva llega principalmente a la mitad posterior de ambos hemisferios cerebrales, a regiones situadas por detrás del surco central. Las áreas sensitivas de asociación habitualmente se encuentran adyacentes a las áreas primarias. En general, reciben información tanto de estas como de otras regiones del encéfalo. Las áreas sensitivas de asociación integran experiencias sensitivas para generar patrones de reconocimiento y de conducta significativos. Áreas sensitivas importantes. El área somatosensitiva primaria se localiza directamente en el sentido posterior del surco central de cada hemisferio cerebral, en el giro postcentral del lóbulo parental dentro de la fisura longitudinal. El área somatosensitiva primaria recibe impulsos nerviosos de tacto, presión, vibración, prurito, cosquillas, temperatura, frío y calor, dolor y proporciones, posiciones de músculos y articulaciones, y está involucrada en la percepción de estas sensaciones. El tamaño del área cortical que recibe impulsos de una localización particular depende de la cantidad de receptores presentes más de esa intención. Áreas sensitivas. El área visual primaria se localiza en el polo posterior del lóbulo occipital, principalmente de la superficie medial, próxima de la fisura longitudinal. Recibe información visual y está vinculada con la percepción visual. El área auditiva primaria se localiza en la parte superior del lóbulo temporal, cerca del surco lateral. Recibe información sobre el sonido y está vinculada con la percepción auditiva. El área gustativa primaria, localizada en la base del surco postcentral sobre el surco cerebral lateral, en la corteza parental, recibe información sobre el gusto y participa en la percepción de la discriminación gustativa. El área olfativa primaria se localiza en la superficie medial del lóbulo temporal. Recibe impulsos olfativos y está relacionada con la percepción olfativa. Áreas motoras. El área motora primaria se localiza en el giro postcentral del lóbulo frontal, como sucede en el área somatosensitiva primaria. Se presenta un mapa de la totalidad del cuerpo y en el área motora primaria. Cada región del área motora primaria controla las contracciones voluntarias en un músculo o de grupos de músculos específicos. El área del lenguaje Broca está localizada en el lóbulo frontal, cerca del surco central cerebral lateral. Habla y comprende su idioma. Son actividades complejas que involucran varias áreas sensitivas de asociación y motores de la corteza. Aproximadamente el 97% de las personas, el área se localiza en el hemisferio izquierdo del cerebro. Las áreas de asociación del cerebro comprenden grandes zonas de los lóbulos occipital, parental y temporal, y en el lóbulo frontal por delante de las áreas motoras. Las áreas de asociación se relacionan entre sí mediante tractos de asociación. Las áreas de asociación son: el área de asociación somatosensitiva es posterior y recibe información del área somatosensitiva primaria, como así también del tálamo y otras partes del encéfalo.
Permite determinar la forma y textura exacta de un objeto sin verlo. Establece la orientación de un objeto con respecto a otro. Cuando se les toca y tienen conciencia de la relación de las distintas partes del cuerpo. El área de asociación visual se localiza en el lóbulo occipital, recibe impulsos sensoriales del área visual primaria y del tamaño. Área de reconocimiento facial, que corresponde aproximadamente al área 20, 21 y 37 en el lóbulo temporal inferior. Recibe impulsos nerviosos del área de asociación visual. El área de asociación auditiva se localiza por debajo y por detrás del área auditiva primaria, en la corteza temporal. La corteza orbitofrontal, que corresponde aproximadamente al área 11 a lo largo de la posición lateral del lóbulo frontal, y recibe impulsos sensitivos del área olfatoria primaria. Área de Winky, área posterior del lenguaje. Es una región externa de los lóbulos temporal y parietal izquierdo. Interpreta el seguimiento del habla a recorrer las palabras pronunciadas. El área de interacción común está rodeada por las áreas de asociación somatosensitivas, visual y auditivas. La corteza prefrontal es un área extensa en la porción anterior del lóbulo frontal que se encuentra bien desarrollada en primates y especies y en el hombre. Área promotora es un área de asociación motora que se encuentra inmediatamente por delante del área motora. El área de campo ocular frontal de la corteza frontal a veces está incluida en áreas promotora. Lateraciones hemisféricas. A pesar de que los hemisferios derecho e izquierdo del cerebro son casi simétricos, existen diferentes anatómicas sutiles entre ellos. Esta asimetría se manifiesta en el feto humano alrededor de las 30 semanas de gestación. También existen diferentes fisiológicas, aunque los dos hemisferios comparten muchas funciones. Cada uno de ellos se especializa en ciertas funciones. Esta asimetría funcional se conoce como lateraciones hemisféricas. En la mayoría de las personas, el hemisferio izquierdo es más importante en funciones tales como las razonamiento, habilidades numéricas y específicas, científicas, lenguaje escrito y hablado y capacidad para utilizar y comprender el lenguaje. Ondas cerebrales. En todo momento las neuronas cerebrales generan millones de impulsos nerviosos potenciales de acción. El conjunto de esas señales eléctricas se conoce con el nombre de ondas cerebrales, ondas alfa. Esta onda rítmica aparece con una frecuencia de 8 a 13 ciclos por segundo. Las ondas alfa están presentes en el EEG de casi todas las personas normales, cuando se encuentran despiertas y en reposo con los ojos cerrados. Ondas beta. La frecuencia de estas ondas es de 14 a 30 Hz. Las ondas beta aparecen normalmente cuando el sistema nervioso se activa, es decir, al experimentar situaciones o cuando existen actividad mental.
ondas teta. Estas ondas tienen frecuencias de 4 a 7 Hz. Las ondas teta se observan habitualmente en niños y adultos. Aparecen estrés emocional. Ya todo por nuestra parte. Le agradezco que se haya tomado el tiempo de ver el video. Le deseo buenos días y que tenga una excelente semana. Eso fue por todo por nuestra parte.